Hola amigos, de nuevo en el viajero cuántico, en esa red tupida, en esa red cuántica que a todos nos unen, en ese hilo invisible por el que todos estamos conectados de una u otra manera. Buenas noches, Antonia. Hola, buenas noches. Sí, de un hilo invisible vamos a hablar hoy, que es el título del libro de una invitada especial que estará hoy con nosotros. Yo con este programa quiero rendir homenaje, bueno, a todos los escritores, por supuesto, a todos los que nos han acompañado y nos seguirán acompañando en este espacio del viajero cuántico, pero también a aquellas personas que sin tener el oficio de escritores pues son capaces de verter sus experiencias en relatos, en libros, porque no es fácil, la escribir no es patrimonio de los que tienen el oficio de escribir, tienen firma. Exacto, de los escribidores, como diría Vargas Llosa, que fue un gran escritor. Mira, te contaré una historia que no tiene nada que ver, por supuesto, con la que vamos a desgranar luego con nuestra invitada. Verás, había una señora que empezó que fue analfabeta hasta los 40 años más o menos, no sabía leer ni escribir. Y cuando aprendió, pues lo que hizo fue escribir versos, poesía. Mira. O sea, guardaba en su interior pues todo ese caudal poético del transcurrir de la vida, y fruto del transcurrir de la vida y de la observación de las luces y de las sombras que nos da la vida, y también de una mirada un tanto irónica, porque sus versos, tiene versos preciosos que muchos grandes poetas quisieran haberlos inventado ellos. Yo también, y no soy una gran poeta, me hubiera gustado que fueran míos, ¿no? Pero aparte de esos versos preciosos, pues tiene también no está exentos sus poemas de un cierto humor, ¿no? De una cierta ironía, de un cierto sarcasmo, que ella sabe lidiar muy bien, curiosamente. Fíjate, una persona que aprende tan tarde a leer y a escribir. Bueno, pues en cuanto supo leer y escribir, pues todo ese bagaje que tenía en su interior, en su alma, en su corazón, en su cabeza, pues lo fue plasmando en papelitos. Y su familia, sus nietos, sus hijos, lo que hicieron fue hacerle un precioso regalo de cumpleaños, que fue recopilar todos esos papeles que ella iba dejando ahí sin darle la menor importancia, recopilarlos y hacerle un libro. Recopilarlos todos en un libro, para que estuvieran ahí, para ella, para sus familiares, porque no había más pretensión, pero qué regalo más bonito, ¿verdad? Para que no estuvieran los papeles por ahí de cualquier manera y se perdiesen. Entonces, su nuera, que era compañera mía de trabajo, me dice: Antonia, te voy a traer un libro que lo escribió mi suegra. Yo creo, a ver qué te parece, tú que te gusta tanto leer y escribir, a ver qué te parece. Digo, bueno, pues tráemelo. Lo leí y me llevé una sorpresa magnífica. Bueno, me reí, lloré. A veces lo estaba leyendo de ella y ella escrutaba los gestos que ponía, y dice: pero ¿cómo? Pues sí que te gusta, ¿no? Sí que te emocionas. Digo, sí, es que me emociona, es que es una pasada, sobre todo de una persona que aprendió tan tarde a leer y a escribir. Ya fallecido, se llamaba Celia Cantero, y me gustó tanto el libro que además le hice yo una reseña en la revista El Far, y se la llevó, luego le entregué la revista a su nuera, y su nuera se la llevó a ella, y ella, en agradecimiento, me regaló un poema dedicado a mí, además de una caja de bombones, ¿no? Quiero decir que cuando uno tiene algo que decir y tiene el gusanillo de escribir, hay que escribirlo. Sean experiencias traumáticas que a veces te curan, ¿no? Te sanan. Sea pues una alegría, sea un viaje del que hablamos en el anterior programa, que cuando uno va de viaje hay que decir lo que ha visto, hay que plasmarlo en algún sitio, ¿no? Pues la invitada que vamos a tener hoy, ya lo diremos, no ha sido escritora hasta ahora, no tiene nada que ver, como decimos, la historia con Celia Cantero. Pero tiene muchas vivencias. Vivencias y experiencias de todo tipo, buenas y menos buenas. Claro. Espirituales, físicas,
hay un compendio de una cantidad de cosas dentro del programa de hoy que creo que a todos le va a llegar al alma. Y también decir una cosa, ya lo he dicho en alguna ocasión en nuestro programa, que antes, bueno, había muchas personas que querían escribir, escribían, y muchos grandes libros y manuscritos se han perdido, quedan guardados en los cajones de la gente porque no han tenido nadie que se los publicase. Pues con las nuevas formas de publicar, de autopublicar, pues muchas personas pueden dar a conocer esas vivencias, no dejarlo solo para ellas, que a veces también es bueno escribir para uno mismo, pero yo creo que en lo más íntimo de toda persona que escribe, quiere que tiene el deseo de que los demás conozcan eso. Y de realizar un sueño. A veces es un sueño que por lo que la vida no ha dejado que se realice, y ahora todo es más fácil hacerlo. Así que no dejen ustedes esas notas por ahí apartadas de cualquier momento, entre otras cosas porque a lo mejor llega algún familiar y las recoge. Y las recoge y las publica. Edita, ¿no? Muy bien. Bueno, pues vamos a dejarles a todos ustedes con la entrevista de esta noche. Bien amigos, de nuevo el viajero cuántico con ustedes, un día más en estos días calurosos de verano que todos tenemos y un tema más, como suelo decir algunas veces, pero no es un tema cualquiera, es un tema que les va a encantar y es una persona a la que vamos a entrevistar también encantadora. Buenas noches, Antonia Prada. Hola, buenas noches. Pues sí, esa persona no es historiadora, no es una escritora de fama, esperemos que a raíz a partir Esto de sí. este libro lo sea. Es una persona que tiene, bueno, que ha hecho muchos cursos, luego de muchas cosas, y luego explicaremos todas esas cosas que hace a lo largo del día. Y de todas formas, eh, ella ha escrito un libro donde recoge pues todas esas experiencias que da la universidad de la vida, ¿no? Y en ella se ha hecho verdad el dicho de que cuando viene una, no vienen solas. Pues todas esas experiencias las ha recogido, como les digo, en un libro que se titula El hilo invisible. Buenas noches, Sol de la Cruz. Buenas noches, Antonia. Buenas noches, Aníbal. Encantada de saludarte. Es un libro donde que escribes a consecuencia del dolor, a consecuencia de experiencias traumáticas, a consecuencia de la rabia. Es un libro donde realmente ya de superación de todo eso, es una mezcla de todo. Es que es un libro de valor, también de esfuerzo, ¿sabes? Entonces, ella nos puede decir exactamente por qué escribes el libro, ¿no? Y de qué es el libro. Si es de todo esto, Bueno, de mucho más. sí, habla un poco de todas esas cosas que habéis dicho, de cómo el dolor se puede transformar en luz, de cómo los traumas, al mirarlos de frente, se pueden sanar. Hablo del duelo también, que gracias al duelo de mi padre, pues surgió mi transformación, mi valentía de poder mirar todas esas heridas y querer, pues eso, salir de ese dolor y convertirlo en algo más grande. Fíjate si hablas del duelo, que a raíz de esto estos acontecimientos que te pasan los últimos años, tú te conviertes en terapeuta sistémica transpersonal de duelo precisamente. O sea, Así es. Sí. cosa que no hubieras pensado hace 4 o 5 años. ¿Y en qué consiste esa? No, era impensable. Bueno, yo, como bien habéis dicho, he tocado muchas terapias, he estudiado muchas cosas y bueno, gracias a toda esta historia, pues me conecté con las constelaciones familiares. Ese fue mi primer contacto. Pero a raíz de toda esta historia, pues decidí, ya que tuve que acompañar a mi padre en todo su proceso de enfermedad y todo, hacerme terapeuta transpersonal en duelo y muerte para acompañar los procesos tanto de enfermedad como de los familiares que acompañan. Y bueno, eso me llevó también a la terapia sistémica y nada, pues lo conseguí. Me han dado la especialización las dos
y la verdad que estoy muy contenta y mi idea es esa, ¿no? A través de mi historia y mi vivencia personal poder acompañar a otras personas desde ahí, desde mi propia experiencia. Tú y yo nos conocemos ya desde hace unos años. Y yo te conozco en un momento crucial de tu vida, nos conocemos en un momento muy, muy importante de tu vida, cuando precisamente la persona relevante de la que tú hablas en este libro, El hilo invisible, que es tu Aitá, Sí, todavía está contigo. Pero a partir de sí. ahí, poco a poco se van desencadenando acontecimientos donde yo les digo a los oyentes que nos están ahora mismo viendo o escuchando, que se pueden ver en algún momento, pues creo que cosas que han pasado en tu vida nos podemos ver todos reflejados en algún momento, porque, porque están presentes tantas cosas, tantas vivencias, que es raro que alguno de nosotros no haya tenido algo parecido, pero a ti se te acumulan en muy breve espacio de tiempo y hay que ser una persona muy fuerte para superar todo lo que te ha pasado y lo que está pasando eh, mm, hasta esa transformación en la que tú escribes este libro, El hilo invisible. Vamos a hablar de los comienzos. Antes de que tu Aitá dejara de estar con nosotros, ¿cómo era tu vida? Pues mi vida siempre ha tenido bastantes dramas, la verdad. Lo que pasa que soy una persona muy positiva, soy una persona que siempre intenta darle la vuelta al drama mediante la risa, la ironía y bueno, siempre he tirado para adelante, ¿no? Como digo yo. También soy madre y eso me daba mucha fuerza para no deprimirme, para no hundirme y para querer seguir. No sé, es como si dentro de mí tuviera una fuerza que nunca me deja rendirme. No sé si es eso o que soy más terca que una mula, también. Hay un poco de ambas. Pero eso ha sido lo que me ha salvado, la verdad. Es como si algo más grande que yo me guiase, siempre. Ujú. Vamos a situarnos. Tú vives con tu Aitá está enfermo, tiene una grave enfermedad, empiezas a cuidarlo y cómo se desarrolla, cómo son tus vivencias de ese momento. Aunque, a ver, yo ya lo he pactado contigo hablar de eso y además está en el libro, aunque sea un poco retroceder, no sé si a momentos que no quisieras, en los que no quisieras pensar, pero lo dudo, ¿no? Con esos momentos donde tú lo cuidas y está enfermo. Fueron muy duros. Bueno, empieza antes, empieza cuando él decide romper una relación tóxica que la verdad que le destruyó la vida. Y en ese transcurso de romper con esta relación de la que no se podía deshacer, él cae enfermo con un cáncer terminal además, le dieron 3 meses de vida. Entonces decidimos que si había una mínima posibilidad era en San Sebastián, en el oncológico, que es un gran hospital. Y bueno, con la mala suerte de que cuando llegamos allí ya no se podía hacer nada, solo paliativos. Entonces el tiempo que duró el tratamiento estuvo en casa de mi hermana y cuando ya no se podía hacer más, se vino a mi casa, a Salamanca. Y bueno, fueron momentos muy bonitos, pero muy duros a la vez. Muy bonitos porque compartimos muchas cosas a pesar del dolor y de la historia que estábamos viviendo en ese momento, pero muy duros porque le iba viendo desgastarse día a día, le veía sufrir tanto emocional como físicamente y le veía cómo iba yéndose, ¿no? Poco a poco. Entonces fue duro. Pero bueno, él al revés, me animaba a mí, me animaba a estudiar, a no dejar esos estudios. Era un poco de locura porque estaba con mil cosas, cuidándole, que además ya los últimos meses estaba encamado, también cuidar de mi hija, de mi casa, de mis cosas y bueno, fue un poco locura, pero ahora lo recuerdo como algo bonito. He podido vivir muchas cosas de esa situación y ahora saco lo positivo, la verdad, a pesar de lo duro. Ahora que ya puedes sonreír. Sol, Sí, ahora sí. ¿recordasteis momentos de vuestra infancia, de vuestra niñez, de cuando él era joven, fuerte? Supongo que como todos los padres, como los vemos como héroes, ¿no? Como seres Sí. de otro mundo, ¿no? Como los seres que nos protegen. Porque yo recuerdo que en un programa anterior nuestro, creo que era en el de los juguetes de nuestra vida, tú interveniste en el programa explicando que más que un juguete era un juego, ¿no? Que hacíais con tu padre, tu hermana y tú, y él os ponía discos y el juego consistía en adivinar
quién era el intérprete o quién era, qué música era esa, ¿no? Ya, ¿Recordasteis? Esto es un ejemplo precioso. ¿Recordasteis esos tiempos es que en que todo además, estaba bien? perdona Sol, es que además está reflejado esto en distintos momentos del libro y es muy bonito, muy bonito. Bueno, yo con mi padre, desde que nací, por eso se llama El hilo invisible, este libro, tenía una conexión muy fuerte. Nosotros hemos estado separados por la vida, ¿no? Porque él vivía Claro. en un sitio, yo vivía en otro, y aún así nos sentíamos, a pesar de la distancia, sin hablar. ¿Qué hacíamos? Nos mandábamos canciones continuamente. Cuando nos queríamos decir algo que no queríamos que supiera nadie o no sabíamos expresar lo que sentíamos, siempre me ha mandado canciones. Y como bien has explicado, cuando era pequeñita, pues él siempre me ponía música, siempre. Entonces, en vez de jugar a los juguetes o lo que sea, yo prefería estar El con mi juego. padre con su tocadiscos, que todavía lo recuerdo, y recuerdo que era adivinar la canción o el intérprete, y en los primeros acordes siempre la acertaba. Y jugábamos a eso y es un recuerdo súper bonito. Y bueno, para mí, a día de hoy, él me sigue hablando así, me sigue mandando canciones. ¿Y en el proceso de la enfermedad, estuviste muy sola o tuviste ayuda, no sé, por ejemplo, de la administración que te ayudase con mandándote alguna persona que te ayudase en el cuidado? Estaba sol ahí, ya está. Al final sí tuve ayuda, pero muy al final, cuando ya le encamaron, que gracias a un asistente social de Béjar, Raúl, lo quiero nombrar para darle las gracias, también al Hospital de Montalvos de Salamanca de paliativos, que no tienen medios, la verdad, Mm. pero a la última hora sí me ayudaron, me enseñaron a cambiarle la sonda, a ponerle la morfina, me adaptaron la casa, pero eso ya fue los últimos meses. Además, la sedación fue en casa, estaba yo sola con él. Y bueno, mi madre vino para apoyarme, que además es enfermera, pero bueno, el proceso lo viví bastante sola, la verdad. Y no solo lo viviste sola, sino que además no está saliendo, pero permíteme que yo lo diga, tú también tienes tus cositas. Tengo unas cuantas patologías de salud, de todo, como digo siempre, de todo el sufrimiento que pasas, al final el cuerpo lo paga, esto es así, pero bueno, que somos fuertes y que hay que tirar para adelante, no queda otra, y más cuando quieres tanto a una persona, hay que estar ahí, y bueno, es verdad que me olvidé un poquito de mí misma, porque era lo que tocaba y lo que tenía que hacer en ese momento, así que Pero yo siempre digo que hay personas que tienen cositas a lo largo de su vida, bueno, que padecen ahora una, ahora otra, y saben al final convivir con ellas, y ya cuando le llega a otra, casi que ya no le llega de sorpresa. En cambio, personas que toda la vida han sido muy sanas, llega algo y se hunden. Y se hunden porque no están acostumbrados, ¿no? En cambio, esas personas que han tenido una mala salud de hierro, que se suele decir, pues lo llevan de otra forma y también las personas creyentes, que es lo que yo muchas veces envidio porque tienen como algo a lo que agarrarse y quienes eh, tenemos un poco dudas sobre el tema de la creencia, pues a veces no tenemos en qué agarrarnos, ¿no? Es decir, bueno, ¿qué pasa aquí? ¿Qué hago ahora? ¿A dónde voy? ¿Qué se espera de mí? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué será de mi vida? ¿No? Y eso es una diferencia muy grande y yo admiro a esas personas que son tan fuertes, que no se hunden, que a pesar de todo lo que le va pasando, en contraposición a los que en un momento determinado, zas, caes. Parecías muy fuerte y caes, y sobre todo la mente te puede, ¿no? Porque la mente como un guerrero indómito que es muy difícil de someterlo, ¿no? Y te puede. Bueno, eso es la gran diferencia que yo quería apuntar. Por eso admiro a las personas van tomando dosis de fortaleza a lo largo de su vida, ¿no? Mira, mira, Antonio, Y que pueden acarrear con todo, digamos. tú que sabes, aunque los dos la conocemos, yo he tratado más a Sol. eh, mm, eh, yo cuando la conozco le digo, mira, tú eres un alma especial,
tienes mucha fuerza, igual que se demuestra en este libro. Tu vida está lleno de valores, de esfuerzos, de superación. Tu aitá lo sabe reconocer, se da cuenta de eso. Tú tienes tus enfermedades y estás luchando ahora mismo estás luchando con tu cuerpo y estás luchando con el cuerpo de tu padre. Pero son cosas que tienes que superar y que tienes que vivir. Hazte con esto. Me acuerdo incluso, Sol, que tenías en un momento dado de que nosotros hablábamos, te coge una enfermedad, te salen manchas por la cara. ¿Te acuerdas? Sí, así es, Y Andy. no querías ni hablar conmigo, no sé si porque por las manchas o tal, no, que no, te digo, pero dime, mándame una imagen tuya. Y eso también se superó, fíjate qué guapa estás ahora. Sí, Eh, gracias. Siempre ha sido guapa, yo la conozco guapa de siempre y lo que explicábamos Gracias, antes, que Antonio. la juventud además es belleza en sí misma, ¿no? y esto se traduce pues en ese espíritu de querer saber más y en esa transformación, que es lo que creo que el hilo invisible habla, de esa transformación, de esas vivencias, cómo transforman a una persona. Fíjate, si me permitís, yo he intentado resumir el libro de alguna manera y con adjetivos, y entonces empezó a sacar adjetivos, y créanme, todo esto está en el libro. Y en todo esto, insisto, cada uno de ustedes se puede ver reflejado en alguna de esas cosas. Es un libro de agradecimientos, es un libro de amor, es un libro de frustración, de enfermedad, de reconocimiento, de cariño, de secretos, de canalizaciones, de señales, de lágrimas, de esperanza, y ahí Y me he de parado porque superación, de mírala. superación, que lo hemos dicho, y de espiritualidad, si cabe. Todo esto está presente en el libro. Es decir, resumir eso en, no sé, 250 páginas, 300 páginas, también es difícil, pero está escrito con un amor, con una delicadeza para una persona bueno, que empieza, que es su primer libro y que no lo hace porque estuviera pensando en un libro desde hace mucho tiempo, sino que de pronto surge y algo, esos ángeles que tú dices, Sí. te mueven a escribir y a no parar. Todo esto está presente y empieza ahí. Y a mí me gustaría, para no hablar nosotros solos, sino que tú hablaras más, tu Aitá ya se va, se despide, yo creo que te digo, oye, habla con él todo lo que tengas que hablar. Sí. Recuerdo que me Que decías, no Aníbal, queden ya cosas, he claro. hablado, que no te queden, te tienes que preparar para eso. Y a partir de ahí, cuando él desaparece, si a ustedes les parece poco eso, ahí empiezan todavía más problemas, ¿no? Sí, así Claro, fue, Mario. porque cuando una persona fallece viene el papeleo, todo eso, No, todo, no, es eso, bien, hay bien, más. pero el papeleo también es importante que cuando uno está sufriendo tanto, cuando quiere empezar el duelo, cuando empieza, tiene que aceptar la pérdida de que esa persona no va a volver, pues viene lo más oneroso que es el papeleo, la parte legal en la que nos vemos inmersos las familias cuando alguien fallece. Y paralelamente o después viene otra parte, como decía Aníbal, muy dura para ti. Sí, así fue, pero bueno, a mí no me quedó nada por decirle a mi padre. Intenté que se fuera en paz, aunque con la situación que estábamos viviendo, que viene ahora, esta parte, fue difícil, pero lo conseguimos. Nos centramos en eso, en no tener nada que decirnos, en que se pudiera ir en paz, que bueno, al final no fue así por las circunstancias. Y bueno, después de eso, que yo además ahí me rompí también por cómo fue su muerte, porque fue una sedación muy dura, se despertó, lo viví con horror, la verdad. Y en ese transcurso de intentar digerir todo lo vivido, pues empezamos con un montón de problemas legales, porque bueno, mi padre denunció para desahuciar a su expareja que se declaró ocupa de su casa, estando él en vida, ¿eh? Justo cuando empieza su enfermedad y él va a tratarse. De hecho, no pudo recuperar sus pertenencias, ni su perra, nada, ni su documentación. Él se fue con una maletita pensando que iba a poder volver a su casa. O sea, sin ropa, sin documentación, sin nada, lo justo. Y bueno, pues en todo ese transcurso del duelo no me dejaron hacer el duelo como se debía,
porque no paraban de acosarnos, de amenazarnos. Esta señora y tres cómplices que tiene, amenazaba con quemar la casa, no nos quería devolver las pertenencias de mi padre, pidió préstamos estando mi padre ya fallecido, hizo un recibo de teléfono a nombre de mi padre que encima a día de hoy todavía me lo reclaman a mí. Esto seguimos en juicios y ha sido una cosa muy seria y muy gorda que parece de película, pero es real. O sea, ha sido un despropósito todo y una injusticia todo. O sea, desde permitirle que presuntamente mate a un animal, que era la perra de mi padre, que pida préstamos a su nombre fallecido, que haga contratos firmando por él, que esto es un delito muy grave. Amenazas, coacciones, bueno, hemos vivido situaciones pero surrealistas de pensar, estoy en una pesadilla y en pleno duelo profundo que no podía cerrar el duelo, porque también sentía que mi padre no estaba descansando en paz, es que podía sentir que no se había ido en paz con toda esta historia y eso me torturaba, me agotaba, lo pasé mal, la Bueno, verdad. ese caso de la ocupación de la casa, de vuestra casa, es de sobra conocido porque salió en muchos medios de comunicación. El que fuese tan mediático el caso, ¿a ti te ayudó o te creaba más inquietud, más nervios, más ansiedad? Pues si tengo que ser sincera, Antonia, yo no estaba de acuerdo con salir en los medios de comunicación ni con hacer las cosas como en principio se hicieron. Yo soy una persona súper discreta, Aníbal me conoce y lo sabe, nunca cuento mis historias, soy muy reservada y para mí abrirme así y exponerme así y exponer a mi padre así, que además hacía un año que se había ido, no lo veía, la verdad, y no estaba de acuerdo. De hecho, yo al principio no salí. Pero bueno, como estaba muy mediático y esta señora amenazaba con quemar la casa y yo lo único que quería es que todo esto terminase y mi padre pudiera descansar en paz, solo quería eso, que terminase y poder cerrar nuestro duelo. Y eso, enterrarle en paz y que descansara en paz. Entonces ahí pues tuve que decidir hacer esa huelga de hambre para decir basta, no puedo más. Y Ujú. bueno, pues me costó porque como os digo, no me gusta exponerme así, no me gusta hablar en los medios de comunicación de las historias familiares y estas cosas, pero tengo que reconocer que salir en redes, salir en los medios, fue lo que nos ayudó a que ese juicio se celebrase y a que la justicia me escuchase por fin. Bueno, claro, porque seguramente si no hubiese salido, a pesar de que se alargó todo, se habría alargado mucho más. Yo siempre digo Tomás. que lo que la justicia tarda años en resolver, los medios de comunicación lo resuelven casi en 4 días, como... Así fue, Antonia. De hecho, a los 15 días de parar de esa concentración en el juzgado, salió el juicio después de 4 años y medio, porque esta señora lo que hacía era una estafa procesal. Paraba los juicios, estando ya mi padre en vida, para que no se celebrase y demorar esto más en el tiempo. Bueno, Por eso él no pudo recuperar su casa, por eso. ahí hay otro calvario, o sea, tú sirves, hay varios calvarios. Tu lucha por recuperar la casa y tu lucha en los juzgados contra, no sé si es la forma en que el estamento judicial tiene la cosa, cómo va todo hoy en día en España, los retrasos, estos, etcétera, etcétera, esto que estás comentando. eh, mm, que te hacen vivir, no sé, varias vidas en una, porque Bueno, es que si la señora hacía recursos, claro, la justicia supongo que los tiene que admitir. Yo desconozco el derecho, pero... Por ley puede renunciar al abogado gratuito 2 veces. Esta señora renunció 4. No Ah, entendemos a día de hoy por qué se le permitió eso. No, no lo entendemos. Tampoco entendemos cómo se le pudo empadronar, que por eso yo aludía al alcalde constantemente del pueblo sin decir, pero le aludía por este tema. ¿Cómo puede ser que sin un título de propiedad, sin un recibo, sin nada que acredite esa vivienda, en 2018, cuando mi padre se viene a vivir conmigo a Lanzarote, la empadronen irregularmente? Tampoco se entiende. Y como esto, mil cosas más. Es que han sido muchos cómplices, muchas instituciones las que nos han dado la espalda y las que encima han permitido todas estas trampas. ¿cómo es tu huelga de hambre?
Uf, dura, Aníbal. La verdad es que en realidad es que tampoco lo hice para llamar la atención. Es que yo nunca me hubiera imaginado que se hubiera desencadenado todo como fue. O sea, yo simplemente me senté allí fuera de las puertas de la casa de mi padre, fuera de la verja y todo, ¿eh? Sí, sí, Porque pero, dentro no perdona, podía hay estar. que aclararlo que no está, tú haces una huelga de hambre fuera de lo que es tu casa o Sí. la casa de tu padre, al otro lado de la verja, pero que no estás en una ciudad, que estás en el campo, No, que, no, que estoy tú en estás en el medio campo. del... Sí, Hay perdón, una, en medio... tú tienes, ilustras el libro con varias fotos y hay una foto que es increíble, tuya ahí sentada en una silla en mitad del campo con una tienda de campaña al lado de la verja. O sea, eh, la gente te traía de comer y se ve una mujer solitaria luchando contra el mundo. O sea, esa foto tiene mucha fuerza. No hay muchas fotos, pero todas las fotos del libro del hilo invisible tienen una fuerza. Y la tienda de campaña no sé, tú sabes que íbamos hablando y digo, por mucha imaginación que uno pueda tener, ahí refleja todo, porque yo digo, pues si esto, cuando yo había hablado con ella y la llamaba, estaba en la tienda y tal, no sé qué, y esto y lo otro, madre mía, por mucha imaginación. Eso también fue muy duro. Fue muy duro, Aníbal, pero bueno, como te estaba diciendo, yo decidí plantarme ahí, hice una pancarta con la foto de mi padre y una cruz templaria bien grande para que me acompañase. Y me daba la fuerza mirarle, era como si estuviera conmigo, es que además le sentía. Pero sí, como bien dices, porque esto además, esa foto es de un artículo de prensa, que por eso he querido plasmarla ahí, porque mucha gente no me ha visto en directo, entonces no sabe en qué circunstancias estaba. Yo me fui con una tienda de campaña y un conchol hinchable con 8 litros de agua bendita que me preparó el padre Félix de Béjar, porque no me traían comida, no comí en los 16 días. Solo tomaba agua y infusiones, nada más. Así resistía. Y bueno, al ras de una carretera estaba y en medio de la nada. O sea, no había nada ahí. Estaba en mitad del campo. O sea, sola, sola, completamente sola. O Una sea, persona resistiendo que además eh, tenía sus enfermedades. sí, que esto también fue duro porque, claro, al dejar de comer yo tomaba mucha medicación, medicaciones muy fuertes y tuve que dejar mis medicaciones de golpe. También no podía estar en huelga de hambre tomando la medicación. Y lo pasé mal, dolores, encima con la humedad del frío, bueno, la artritis fatal, me salió el fenómeno de Raynaud en la cara, que por eso en mis vídeos se me ve la cara como un monstruito. El Crohn se me descontroló, cogí neumonía, bueno, fue una auténtica aventura de salud también. Pero ¿cómo es la mente de fuerte y de capaz cuando sientes amor? No sentí hambre ni un solo día, o sea, no echaba de menos la comida, para nada, o sea, no me acordaba ni de la comida. Y en la soledad de, bueno, de los días, pero especialmente de las noches, Sol, ¿qué te decía el universo? Porque uno tiende, cuando uno está en medio del campo, ¿no? Que no hay contaminación lumínica y mira arriba al cielo, ¿qué te decía? ¿Te decía algo? Uf, ¿Preguntabas algo? me decía muchas cosas, Antonia. La gente puede pensar que se me fue la cabeza, pero yo sentía, Antonia, sentía que no estaba sola y sentía que estaban conmigo mis ángeles, como digo yo. Escuchaba, les hablaba para que me acompañasen, sobre todo los primeros días, que es cuando más miedo sentí, la verdad. Los primeros días sí me asusté. Además, creo que esta señora subió a oscuras como para asustarme porque se oían ruidos. Yo me llevé el martillo de mi padre para clavar esa tienda y estaba dentro de la tienda con el martillo, pero con miedo. Luego ya, a medida que iban pasando los días, pues como te digo, escuchaba, sentía, miraba ese cielo en silencio y me calmaba por dentro. No me sentí sola, Ujú. la verdad. Pero en cualquier caso, bueno, de esa huelga de hambre, de todo ese proceso que viviste, no saliste indemne. Supongo que cuando ya dejaste la huelga de hambre, ah, después de días de fortaleza, porque hay que tener mucha fortaleza para aguantar esto, ¿qué pasó? ¿Te derrumbaste? ¿Te hinchaste a llorar? ¿Qué pasó después de salir de la huelga de hambre? Que no de ganar todo el proceso, porque todavía quedó Sí, largo y sí. tendido, ¿no?
Bueno, pues a ver, lo voy a explicar. Mi huelga terminó con dolor porque yo, como soy tan terca, como he dicho antes, nadie me convencía para abandonar esa huelga. Pero ya mi cuerpo se descontroló a raíz de la neumonía, que me dieron antibiótico y mi Crohn ya fatal. Entonces ya sabía que si seguía terminaba mal. Y aquella tarde que termina la huelga fue porque hicimos una concentración en las puertas del juzgado en Castuera, que bueno, no puedo contar cosas porque di mi palabra y hay cosas que nunca voy a contar, se quedan para mí. Pero aquella tarde el amigo de mi padre, el más leal de todos, hablaba conmigo y me decía que eso, que sí, que yo era muy pequeñita, pero que tenía 2 cuartas bajo tierra, pero que tenía que parar ya, que tenía que parar ya. Y bueno, se le cayó una lágrima. Me emociono, perdón. Y aquella lágrima me recordó a la sedación de mi padre, cuando se despertó, que se le cayó una lágrima y para mí fue su despedida, porque después de esa lágrima falleció. Y ahí lo entendí. Dije, mi padre me está pidiendo que tengo que parar, que tengo que vivir, que no merece la pena perder la vida por ninguna causa y que él me quiere viva y ¿Y, feliz. y tu niña qué te dijo? Uf, a mi hija intenté mantenerla al margen Sí, todo sí. lo que pude, la verdad. No le contamos mucho, estuvo con mi madre y con mi abuela y bueno, intentaban que no viera la tele, que no supiera mucho, pero sí hablaba con ella por teléfono. Sabía que estaba luchando por la casa de su abuelito, como ella le dice, y bueno, y ella me daba fuerza y me decía que era muy valiente y que los niños del cole le decían que su madre era una heroína. Ah, Así que bueno, y eso me daba fuerza también. Pero lo En el, pasó mal ella también, claro. en el- Tuve en que el- dejarla para hacer todo esto. en el libro, tú el libro, salvo que lo hayas cambiado, porque yo lo que tengo tuyo es uno de tus primeros borradores, eh, eh, y el cual te agradezco que me lo pasaras y lo mirásemos. Tiene un subtítulo que es Mediunidad, Justicia y Amor más allá de la vida, del hilo invisible. Eh, Allí, en ese proceso de huelga de hambre, eh, y a lo mejor antes tú ya lo habías tenido y después también, hay un proceso de alguna manera de canalización, de recibir mensajes. Sí, Aníbal Porque Constant, hay un pajarillo que tú hablas en el libro que te viene a ver. sí, constantemente. Bueno, el capítulo del pajarito, días antes de irme a esa huelga, cosas de la vida, tuve una sesión con Miquel Izarralde, que al que Sí, admiro buen además amigo. Sabes profundamente. que nos conocemos, sí. Sí, lo sé. Y bueno, le he seguido, he leído sus libros porque esto que habita en mí viene desde pequeña. Entonces siempre he tenido esa curiosidad para saber qué es lo que me pasaba. Pues se cruzó 2 días antes justo de que yo me fuera a esa huelga. Y él me dijo que no sintiera miedo, que no iba a estar sola y que hiciera caso a los mensajes, que iba a venir un pajarito que me iba a acompañar. Y así fue. Los 16 días que yo estuve ahí se posaba un pajarito en mi tienda y me despertaba todas las mañanas. Y al principio no le di más importancia, pero claro, luego ya me acordé, digo, ¡hala, que Miquel me había dicho esto! Y yo siento que era alguien que me estaba acompañando. Ujú. Sí, Parte de esos mensajes están en el libro. sí, bueno, es que cuanto más días pasaban, bueno, desde el primer día, pero cuantos más días pasaban con el ayuno, más mensajes recibía, más canalizaciones recibía. Entonces, ¿qué hacía? Cogía un lápiz y lo primero que pillase, la gente del pueblo me traía rollos de papel, clines, no sé qué, no tenía nada, no tenía libreta, no tenía nada, un lápiz que siempre llevo conmigo, el lápiz, porque escribo con lápiz, como buena alma antigua, siempre. Y entonces, lo primero que cogía, igual una servilleta donde cogía lo que me llegaba, lo escribía. Y la verdad es que al principio no tenía mucho sentido. Lo tenía que releer después, pero así me llegaban mensajes. También escuchaba muy fuerte a mi padre, sus frases, las frases que me decía. Porque bueno, yo sí que he recibido muchos mensajes para los demás, pero para mí misma nunca me había funcionado, la verdad. O sea, yo pedía a mis seres queridos que me mandaran mensajes, ¿no? Como a los demás y nunca recibía mensajes para mí. Y a raíz de su muerte y de esta huelga, él me hablaba. O sea, yo he sentido esas voces
que me decían esas frases que de hecho han sido mi ancla en esa huelga. Mm. Eh, el libro, si digo que es precioso y me quedo corto, está lleno de títulos de capítulos. Hay, no sé, este mismo que hace referencia a la huelga de hambre, 16 días de hambre y verdad. Pero hay otros como es una fiesta para vivos y muertos, que si quieres lo explica, o cuando el alma no calla, o si no lo has cambiado, pues Eso es poesía pura, ¿eh? claro, cuando el alma no. Bueno, estos títulos de esta secuencia, algunos de ellos son de alguna forma canalizados, o tú cuando te propones escribir definitivamente el libro en todo este proceso. Bueno, a mí se me ofrece escribir este libro estando en aquella huelga, que Miquel también me lo había dicho y para mí era impensable, porque bueno, la historia es que yo gané un concurso de relatos hace años, cuando empieza toda la enfermedad de mi padre, un año antes, de la Asociación del Crohn. Entonces, el regalo era que me iban a publicar un libro hablando de mi enfermedad, ¿no? Pero bueno, pasa todo lo de mi padre y no llega a tiempo, entonces no me lo publicaron. La misma editorial que me vio allí en la huelga, como los tengo en redes y me siguieron, me ofrecieron escribir este libro. Pero bueno, para mí era impensable, solo que yo ya estaba canalizando cosas. Y bueno, y los mensajes que me llegaban eran esos también, ¿no? Que tenía que decir que sí y escribir ese libro. Y así empieza un poco el tema de... Fue como si la vida o el universo me diera la oportunidad de quitarme esa espinita también que se me quedó por todo ese proceso que no pude terminar aquel libro, ¿no? Porque al final yo tuve que parar mi vida en seco, todo. Mis estudios, que bueno, los estudios de parapsicología no los dejé, ¿eh? Estuve ahí Ya lo sé, y, ya lo sé. y mi padre además era el que me animaba, no lo dejes, no lo dejes, sigue, deja que te guíe Aníbal, deja, sigue. Y él me obligaba a seguir, aunque estuviera triste, aunque estuviera ahí. Y no falté ni un día. Ahí he dicho que es un libro también de agradecimientos y te agradezco yo presencialmente pues las palabras que me dedicas en él. Además, fíjate tú, si no ha variado, en la página 99 del libro, un número maestro, en la página 99, porque fíjate, nosotros, Antonio y yo, que conocemos a muchísima gente, no todo el mundo es agradecido. No, ya te No, lo digo yo. Y pasa del 70% de la gente que no suele ser agradecida, que no suelen agradecer, pero es que en tu caso no es simplemente un agradecimiento, es amor en el agradecimiento, sí, es querer mucho a una persona. Es ese hilo invisible que nos une a ti y a mí, porque totalmente, personalmente amigo. no nos conocemos así por teléfono, pero nunca hemos podido departir personalmente juntos y hace honor a ese título tuyo del libro, El hilo invisible que une a la gente por amor. Así es, Aníbal. Y bueno, pues, ¿qué te voy a decir, Aníbal y Antonia? Que es que sin vosotros, pues no hubiera llegado hasta aquí, esa es la verdad, y eso hay que reconocerlo. Y yo pienso que hay que ser agradecido en esta vida. La gratitud abre muchas puertas, te llena de amor. Para mí es así, yo vivo así mi vida. Ujú. Y bueno, como te digo, o sea, gracias a vosotros estoy aquí, porque yo era una persona, como he dicho antes, que no me atrevía a hablar, que no expresaba lo que sentía, que no sabía expresarme. Y gracias a tus conocimientos que me has dado, a tus clases, a tu apoyo, a vuestra guía, pues he podido sacar todo ese potencial que tenía dentro y yo no sabía. Y mi padre sí lo veía y siempre creía en mí. Y tú hiciste lo mismo que él, Aníbal, creer en mí y darme esa fuerza y ese valor para conocerme. Bueno, Sol, sigamos con el libro. Vale. La huelga acaba. Todo se reconduce. Tú acabas ganando al final. Al final alguien te da la razón, un juez te da la razón Sí. y retomas la casa. O sea, la casa vuelve a ti, ¿no? ¿O no? No, no No, exactamente. Ganamos ese juicio, pero esta señora recurre. Entonces hay que seguir gastándose el dinero y solicitar un desahucio, un alzamiento de desahucio.
tarda casi 9 meses en producirse ese desahucio. En todo ese transcurso, pues imagínate, nadie pidió medidas cautelares. Esta señora prendió fuego, vació todo, rompió todo, lo dejó lleno de basura, de bichos. Fue desolador entrar por aquella puerta, Aníbal. Y bueno, al final ganamos el recurso en segunda instancia, pero un año y medio después. Cuando la lucha había empezado 4 años antes, o no sé, Ya cinco, 5. 5 años, sí, La, con la Imagínate. lucha. la ley tal como está protege a los ocupas, ¿no? Porque tu caso nos llena, nos llega al alma, por supuesto, pero hay muchos casos en este país de similares al tuyo, de que, bueno, a alguien le ocupan la casa por otro tipo de proceso, ¿no? Le ocupan la casa cuando viene de vacaciones o porque vive en otro lugar o el inquilino se convierte en inquiocupa y la ley protege pues a esas personas que usurpan los bienes de otras y muchas veces esas otras personas que son los dueños legítimos o algunos es que ha habido casos en que están viviendo en la calle, que tienen que seguir pagándole la luz y el agua. Esto desde luego es que es muy injusto, ¿no? ¿Por qué la ley protege tanto a los delincuentes? Porque esto en definitiva es un delincuente. Y hay personas que es que dices, bueno, una familia no tiene dónde ir, no tiene recursos. Bueno, entre comillas, se podría entender. Tiene que meter en algún sitio a sus hijos, ya que la administración no lo hace, ¿no? Que es quien debería hacerlo. Pero es que hay otras que negocian con la ocupación, es decir, que ocupan y encima ganan dinero, tienen su negocio, su modus vivendi es eso, utilizar y vivir de un bien que no les pertenece, ¿no? Qué injusto, ¿no? Así es, Antonia, la ley les protege y encima lo peor es que tienes que pagar tu hipoteca, no les puedes cortar el agua ni la luz, la tienes que seguir pagando tú. Claro, Esto para una persona humilde o normal, una familia normal, es la ruina de una familia, claro, porque además tú claro, tienes que pagar tu justicia. O claro. sea, no es solo lo emocional. A mí me escribían miles de personas con situaciones parecidas. Igual no tan así, porque lo nuestro ha sido de película y para mí ha sido mucho más sangrante por todo lo que ha rodeado esto, Claro, gente que se quería suicidar por la situación, claro, que estaban mal viviendo. Mi padre, porque tenía la suerte de que estábamos mi hermana y yo, claro. pero si no, ¿A hubiera dónde va? pasado su enfermedad en la calle, Sí, sí, porque sí. no quería estar con esta persona y ella le chantajeaba así. Es que es surrealista y la ley lo permite. Y no solo eso, Antonia, no puedes protestar, no te puedes manifestar ni concentrar, porque te pueden denunciar encima por coacciones. Por eso yo decidí hacer una huelga de hambre, que es legal, la legalicé en todas las instituciones. Y aún así, esta señora me ha denunciado por incitación al odio, por Sí. acoso y por coacciones. Aún así, ¿eh, Antonia? Ujú. Y ahora, Bueno, yo creo, perdona, yo creo, Antonia, yo creo que esto pasa porque no puedo generalizar, pero una buena parte de nuestros políticos no tienen alma. No tienen Así de ánimo. sencillo, No, así de sencillo. bueno, no lo pues tienen. Bueno, sigamos. lo bonito es que lo bonito es el libro, Sí, la parte bonita de todo este caso, lo bonito es que tú estás contenta y que has, supongo, recuperado la casa. Cuando vuelves, cuando por fin puedes entrar en tu casa, te encuentras pues mangas por hombro Un un desastre. desastre. ¿Qué haces para limpiar eso? Porque no es solo limpiar la basura, sino esas energías malas que han quedado. ¿Qué hiciste, Sol? Esas energías contrapuestas Sí, a los sí. buenos recuerdos Ya, ya, de la ya. casa. O sea, Bueno, al igual todas esas malas energías borraron los buenos recuerdos, no lo sé, no lo sé. Explícanoslo tú, Sol. bueno, yo cuando entré por ahí fue, como he dicho antes, desolador. Para empezar estaba súper triste porque el que tenía que estar entrando por esa puerta era mi padre y no yo. Y bueno, fue, como te digo, desolador. Había quemado la documentación, roto el coche, la perra no estaba, vacío todo. Y bueno, sentí, aparte de la energía pesada, densa, me dolía la cabeza, una tristeza infinita, muy mal, muy desolador. Y bueno, no hice nada. A día de hoy no he podido volver. Solo estuve allí un día, el día del desahucio, y lo único que hice fue pedirle al cura agua bendita, que me preparó don Manuel, el párroco de Zalamea, también un bidón de agua bendita para que pudiera limpiarla energéticamente la casa
Puse cruces con cascarilla, hice una limpieza energética muy potente allí y bueno, luego ya se respiraba algo mejor. También tengo que decir que encontré la tumba de la perra, que no la he desenterrado, pero está allí. Me guiaron a donde está enterrada y bueno, fue bastante duro aquel día. Pero bueno, aún así luego le pude dar la vuelta y brindé mirando al cielo por mi campeón, como digo yo, y ahí sentí paz, porque ahí ya sí le sentí, que respiraba y que por fin podía trascender. Al final tú dejas de vivir donde vivías, en Salamanca, y te trasladas, ¿no? Te vas Sí, además a un sitio que es una preciosidad, sí, que es, bueno, no sé si lo quieres decir o no, estás en Andalucía. No, no, sí. si no quieres decirlo, no lo No. digas. No, no lo quiero decir porque, como os digo, esta señora sigue y no me apetece que sepa ni de dónde estoy, ni lo que hago con mi vida, ni nada. No hay que darle armas. Pero sí, estoy en Andalucía, necesitaba raíces y bueno, qué mejor sitio que cerca de la familia, que me han sostenido, que me han apoyado, que me han dado consuelo y bueno, aquí he podido empezar a respirar, a tranquilizarme y empezar a renacer poco a poco. Y a escribir el libro, Y a, porque lo a tienes ahí. terminar el libro, sí, a darle ¿Lo forma. tienes ahí? ¿Lo tienes ahí, Sol? ¿Tienes el No, no, libro ahí? no, Bueno, no, no lo tengo aquí, ya, perdona. ya Tengo sacaremos la, luego. tengo la portada, Pues si queréis. Claro, la saca la portada. Sí, portada. sí, Luego la sacaremos también nosotros en la presentación por supuesto que que sí. hacemos No, previa a la entrevista, pero ahí no está. lo tengo porque he hecho una cosa Mira, especial, muy mira qué bonita. bonita. Mira qué bonita. Una preciosidad. Gracias. ¿A quién va dirigido este libro, Sol? Bueno, pues este libro va dirigido en especial a mi padre, que ha sido mi maestro de vida y mi guía, y a esa conexión tan especial que hemos tenido siempre, ¿no? A ese vínculo tan fuerte que nada ha podido destruirlo, nada, nunca. Y después de su muerte sigue siendo así. Y bueno, va dedicado, pues como he dicho antes, a cómo el dolor se puede transformar en luz y se puede transformar en algo más grande. No somos lo que nos hicieron, somos lo que decidimos hacer con ello, igual que con lo que nos pasa. Somos lo que decidimos hacer con esos aprendizajes. Y entonces esas personas que leerán el libro, que yo estoy segura de que lo van a leer muchas, muchas personas, ¿qué pueden aprender? ¿Qué pueden aprender de tu libro? Porque uno no escribe libros solo para uno, que también es bueno, es buena terapia, porque aunque no lo vendieses, yo creo que vale la pena toda esa terapia escribir, es bueno, es sacar todo lo que tienes dentro, los sapos, los demonios, las culebras, las cosas bonitas también. Eh, eh, pero yo creo que en el fondo todo el mundo escribimos para que los demás lo vean también, no solo para nosotros, aunque también es bueno. ¿Qué pueden aprender? ¿Qué se van a encontrar las personas que van a leer tu libro? Bueno, pues yo lo que quería mostrar, Antonia, es que se puede salir del dolor, que Ujú. se puede confiar, que se puede amar a pesar de todas las circunstancias, que hay que seguir creyendo y que, como digo, uno de mis lemas, la luz siempre gana a la oscuridad. Es así, esa frase me la repetía mi padre constantemente y yo no veía la luz, pero así fue. Y la fe, agarrarte a algo. Yo, como te digo, quiero que las personas que estén pasando por malos momentos, que no vean la salida, que no vean esperanza, que lean mi historia y que vean que se puede salir de todo. Mientras hay vida, hay esperanza y todo se puede reconducir, todo. Mm. Tú sabes que con esta entrevista, tú y yo, momentáneamente, cerramos un círculo. Así es. ¿Eh? Que no quiere decir que ya No, 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 es no vayas a... momentánea No, porque no, te he cerramos entendido, círculos. te he A ver, entendido, te he explicad, entendido, Aníbal. explicad, explicad, ya, tú sí, y yo también, pero cerráis un círculo, pero a ver, explicad qué es eso de los círculos a la gente en general. Pues dirán, bueno, como Bueno. ya ha escrito el libro, Bueno, ya le han hecho una entrevista, ya están hablando, ya cierran un círculo, ya no se van a volver a ver. No, no no, no, significa no, no, eso. A ver, cerramos explicad lo de los círculos, va.
Bueno, tú si quieres, no No, sé. yo Yo no. Ah, le Sol, digo a Sol. Sol, le digo a Sol. No, no, explícalo tú, Aníbal. A ver, vamos a ver. El hecho es que ella y yo nos conocimos en unas circunstancias, hay unas cosas que han ocurrido, se han desarrollado, han cerrado, pero no acaba aquí la vida. En simbología, tú lo sabes, y ella también, un círculo no se ve como una cosa individual, sino que precisamente es una onda y esa onda puede dar lugar a más círculos, se quiera o no se quiera. Por tanto, unos círculos se cierran, pero aparecen otros inmediatamente. Son círculos de la vida que uno tiene que ir trabajando y que además se van expandiendo. Este libro tuyo es una forma de cerrar nuestro círculo en el sentido de que nuestros trabajos, el trabajo que tú y yo hemos hecho en unas circunstancias determinadas, se para aquí, se ve realizado en ese libro, pero bueno, evidentemente tú y yo seguimos hablando y seguimos en otras cosas. Evidentemente serán otros círculos. Pero mira, y también va a colación con los círculos. Se abre otro círculo inmediatamente, porque este libro tuyo es otro círculo. Nosotros que estamos en redes, Antonio y yo, que procedemos del mundo de la radio desde hace muchos años, sabemos a qué nivel inspiramos a gente que no conocemos. La inspiración de gente joven, que ahora ya tenemos una edad que nosotros nos dicen, oye, yo le recuerdo a usted de cuando había empezado, fíjate, yo, si esto hace 40 años, hace, madre mía, y entonces me marcó porque estudié esto, lo otro, porque hice aquello, lo otro. Esa inspiración viene de los círculos abiertos. Y entonces tu libro tiene que ser de inspiración para otras personas, con todos estos adjetivos que antes decía yo, es de inspiración, de esfuerzo, de voluntad, de valentía, de superación. Y la vida, continúa con otros círculos. Yo Así recuerdo, ya que hablabas de lo de que inspiras a gente que no sabes, porque cuando sales a las ondas, que sales a los medios de comunicación, nunca sabes quién te puede estar escuchando. Yo recuerdo una vez que nos llegó una carta de un oyente de Suecia. Escuchaba un programa que hacíamos en Radio Sabadell, y escuchaba, le llegaba a Suecia y era por la frecuencia modulada. Claro que aquí Pero no había redes ni nada de exacto. esto, Bueno, ni móviles. esto es lo mínimo. Pero bueno, daba las gracias por el programa que nos escuchaba. Pero a mí me han emocionado otras cosas. Por ejemplo, una vez encontramos precisamente en las redes el nombre de un programa. Mundos Paralelos que nosotros habíamos hecho aquí también en Cataluña, en una emisora de radio, y vimos que en un pueblo de La Mancha hacían un programa con el mismo nombre, de Mundos Paralelos. Y Y me parece el, que Iván Star, y fíjate si estoy el pensando. chico explicaba por qué le había puesto mundos paralelos. Y explicaba, en vez de, podía haberlo copiado y decir, ah, pues mira, me gusta el nombre, voy a aprovecharlo. No, no, el chico explicaba por qué le había puesto mundos paralelos al programa. Y decía que cuando él era jovencito, cuando era adolescente, a escondidas de sus padres, porque el programa era muy tarde, pues estaba escuchando con los cascos nuestro programa. Nos nombraba a nosotros y que, bueno, pues que le gustaba tanto, que lo seguía tanto y que luego cuando fue mayor y tuvo la oportunidad de hacerle un programa de radio, pues en homenaje a aquellos recuerdos, en homenaje a nosotros, le había puesto Mundos Paralelos. Qué bonito, ¿no? A su programa. Sí, la Por eso verdad es te que digo sí, que nunca Antonio. sabes sobre quién puedes estar influyendo. Tú sueltas tus comentarios, tus cosas, tú vas haciendo poco a poco y hay personas que están ahí, que no sabes quiénes son, que luego, pues con el paso de los años, dices, ah, pues a mí he hecho esto porque escuchaba tal cosa y me gustaba o no me gustaba, me influía, Y ¿no? que ahora con las redes sociales todavía eso va muchísimo, muchísimo más rápido que Así iba es. entonces. Yo estoy encantado con el libro, que Muchas son gracias, palabras Aníbal. tuyas. Sí. ¿eh? Eso es una cosa que me recuerdas directamente, Aníbal. Estoy encantado, encantado con esto, estoy encantado con otro. Ya se me ha Se te quedado ha ese libro pegado. y yo La se lo digo frase a de otro. Sol me ha encantado, Me porque ha, me ha- Me ha me ha encantado. encantado. Aníbal me dice, dice Sol, me ha encantado. Sí. Eh, Pero eh, ¿dónde se puede adquirir el libro? Pues hice una preventa porque, bueno, he hecho algo especial para mis seres queridos. Entonces, hay una versión que
quien quiera me la puede pedir a mí directamente y luego también está en Amazon. Ujú. A la venta ya, desde el día 8 de agosto ya se publicó en Amazon. Ujú. Y bueno, para la gente que me lo adquiera a mí, pues va con un detallito y es una edición especial. Pues será el primer libro de muchos otros. No lo puedes dejar Sí. ahí, Seguro. ¿eh? Bueno, ya me ha venido ya el segundo a la mente, Sí, bueno. pero va a tardar, va a tardar. Bueno, Bueno, ahora promociona este. Eso es. es que cuando haces el primero, luego te queda el gusanillo de seguir haciendo y la Sí, inspiración parece que se confabula contigo. Pues sí, dice, va, haz esto y sí, te es ayuda, verdad. ¿no? Y te ayuda, te va ayudando, te va dando temas porque además te predispone a ir por la calle, a ir por el bosque, a ir por los sitios y ver una historia nueva y decir, esto, ver dónde hay una buena historia para un nuevo libro, ¿no? Ya miras con otros ojos la vida, ¿no? Y a Sí. los que te rodean y lo que te dice la gente, vas copiando modelos, tipos humanos, y dice, pues mira, voy a este me gusta para un nuevo libro, ¿no? Es lo que suelen hacer Sí. los escritores. Y bueno, que en este libro también me he abierto porque he contado mi secreto, que era un gran secreto que no he contado nunca. Y bueno, no he entrado demasiado, he contado un poquito por encima. Y bueno, tengo muchas experiencias por contar sobre ese tema. Entonces ya me está viniendo a la cabeza, pero Bueno, con ya tiempo. nos está dejando sobre ascuas. Sí. A ver qué es. Es que tengo muchos secretos que contar, Aníbal. Ah, vale, bueno. Bueno, yo, No me lo digas con rintintín, Ahora que no me que te quedo sin conozco. voz. bueno, a la gente le gusta mucho saber los secretos de los demás, ¿eh? O sea Hombre, claro. bueno, Por yo te supuesto. veo muy bien de todas formas, Sol, Sí, Antonia, después estoy mejor. después de pasar todo ese proceso tan traumático que pasaste, la muerte de tu padre, la lucha primero la lucha contra la enfermedad, apoyándole, cuidándole, siendo convirtiéndote en enfermera, convirtiéndote como quien dicen, madre, ¿no? Que es lo que suele pasar cuando los padres envejecen también. Pues después de todo, de la ocupación, de luchar contra esas personas y muchas veces contra el mundo, pues después de todo eso, ¿en qué momento estás y de sacar el libro, claro? Que es la Pues parte buena, el compendio de todo eso y el premio en realidad, porque fíjate cómo es la vida, que a veces nos pone tantas trabas, nos da tanto dolor y luego nos premia pues con otra cosa, ¿no? así es, estoy en un momento que estoy contenta, estoy en paz conmigo misma. Como he dicho antes, ahora sí siento en paz a mi padre también y eso me hace cerrar este capítulo. Estoy en un momento de crecimiento total con estudios que he conseguido. Eh, y bueno, estoy desarrollando ese gabinete invisible del que hablo en el libro, poco a poco, haciendo terapias y muchas cosas. Estoy como tutora guardiana también en el Instituto de Argentina en el que me formé. Y bueno, van llegando un montón de bendiciones a mi vida poco a poco. Y cuida la salud, ¿eh? Y estoy con la salud dándole vueltas también, pero Vale, este es cuida un la tema salud. que este ya es el cierre Ahora definitivo, no. Sol de el la cierre Cruz, definitivo. Sol de la Cruz, Solete, como me gusta a mí llamarle, Sí, el hilo invisible, su gran obra y el principio Su de primera mucho, gran obra. su primera gran obra y el principio de todo lo que vendrá después. Una historia que a todos les va a encantar. Sol, muchas gracias por estar con nosotros. Creo que es la primera entrevista que concedes acerca del libro. Te lo agradezco mucho. Vendrán muchas más, ya sabes. Tienes muchos Mucho que contactos, decir. mucho que decir. Y una última cosa. Fuerza y honor, amiga. fuerza, fuerza y honor, Aníbal, siempre. Ese es un lema de ellos, ¿eh? Yo no. Sí, Pues que la fuerza nos acompañe a todos. sí. Yo os quería dar las gracias. Para mí es un honor estar aquí con vosotros, que me hayáis invitado. Además, es súper especial para mí, como ya sabéis. Y nada, que estoy súper contenta, la verdad, de haber podido compartir este ratito con vosotros y que me hayáis dado voz y espacio. Ya estás en la Y que os historia. quiero mucho a los dos. Gracias. Ya estáis en la historia cuántica del viajero cuántico. Que vaya bien, amiga. Cuídate. Gracias. Vale, Un un beso. abrazo para los dos. Mucha suerte. Adiós.
Amigos, amigas, hasta aquí el viaje de hoy. Nos volvemos a ver en la próxima aventura del viajero cuántico. Gracias a todos por estar ahí.